Bueno, estamos aquí encantadísimos, las 4 personas que vamos a participar en esta mesa, en estar en este festival de cine de Casares que vemos que cada vez se implica más con el cine andaluz y cada vez se convierte en una referencia para un montón de cuestiones, ¿no?, relacionadas con el cine de Andalucía. Así que bueno, en esta mesa vamos a estar Javier Paisano, que es presidente de ASECAN, una de las asociaciones que más ha hecho en estos últimos años por el cine andaluz. Es también crítico de teatro, es también crítico de cine, tiene un montón de, digamos, de cualidades profesionales en su haber para estar perfectamente autorizado a hablar de cine andaluz en esta mesa, ¿no? Está también Miguel Olid, una persona que ha sido también importante dentro de todo el devenir del cine andaluz, muchas veces desde fuera, desde su visión externa, y otras veces desde dentro también como protagonista de películas, de cortos y de trabajos cinematográficos, ¿no? Bueno, bienvenido Javier, bienvenido Miguel, y está también con nosotros Mercedes Hoyo, actriz, directora de doblaje, dobladora. Yo diría que la calificaría también como activista, ¿no? Es una activista, una persona muy luchadora y que ha tenido también una experiencia como profesional y también como representantes de asociaciones que en su momento colaboraron mucho para que las diferentes asociaciones del cine andaluz empezaran a empujar de una manera contundente para llegar a donde estamos actualmente, ¿no? Bueno, y estoy yo, Pilar Tábora, directora y productora de cine, también con una cierta experiencia en el cine andaluz, y deseando de comenzar esta charla que creo y espero que sea productiva y útil, ¿no? Y que os ofrezca una información que normalmente no se ofrece porque estamos demasiado acostumbrados a la actualidad, e incluso la gente joven desconoce muchísimas cosas del cine andaluz y el por qué hemos llegado hasta aquí y el por qué ese éxito, entre comillas, porque tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo, pero evidentemente no estamos en el mismo punto de salida. También es cierto que hemos llegado a este punto porque se han dado los pasos necesarios para hacerlo, ¿no? Entonces yo, una de las cosas que quería reivindicar en esta mesa y que lo charlemos entre todos y que veamos qué opinamos, es sobre precisamente todas esas personas que han formado parte de un cine andaluz que no se conocen no porque no fuera importante lo que hicieron, ni porque no tuviera recorrido lo que hicieron, sino porque en esos momentos ni había redes sociales, ni teníamos las mismas posibilidades de comunicar directamente lo que estábamos haciendo, ni la prensa recogía el trabajo de cómo se está recogiendo en estos momentos de aquellos cineastas, que todavía muchos están en la actualidad, y bueno, y también porque realmente el cine andaluz no tenía ningún tipo de apoyo, por lo cual era todo a ver, apuestas personales, ¿no? Y kamikazes muchas veces y muy arriesgadas. Y yo creo que eso hay que agradecerlo, y en esta mesa me gustaría que entre todos diésemos un poco nuestra visión de cómo hemos llegado hasta aquí y mencionar algunos de esos nombres tan importantes y que no deberían de estar nunca olvidados e ignorados por la gente joven que ahora mismo piensa que el cine andaluz empieza en un determinado momento y no es verdad, ¿no? Así que bueno, esto es una charla entre amigos, entre gente del cine, y abro un poco este coloquio para que empecemos a participar todos los que estamos en la mesa. Empezamos por donde queráis, Javier, Miguel, Mer. Bueno, si queréis, empiezo. Bueno, de entrada, tengo que decir que esta mesa grande, aunque sea virtual o que sea online, y es una pena que no podamos hacerla físicamente por las circunstancias, pero me parece una iniciativa magnífica y una confluencia, por un lado, de un festival como el de Casares, ¿no? El lugar de natal de Blas Infante, ¿no? Tan simbólico, especializado en nuevo cine andaluz o en cine andaluz, y después esta mesa redonda que se especialice, que esté enfocada
al tema de eso, de dónde viene este cine andaluz actual, que es tan conocido, ¿no? Como tú acabas de decir, Pilar, pues me parece una idea magnífica, ¿no? Porque es motivo de orgullo que haya un festival de un lugar tan emblemático como Casares dedicado al cine andaluz y que, a pesar de llamarse el nuevo cine andaluz, pues que eche una mirada para atrás, ¿no? En esta mesa redonda, esta propuesta tuya, Pilar, para eso, para que hablemos de gente que está olvidada, que está injustamente olvidada y que es bueno que se hable de ello. Entonces, de entrada, por eso tengo que decir que me parece una iniciativa excelente, ¿no? Y en ese sentido, pues mi enhorabuena tanto a los organizadores del festival como a ti, Pilar. Bueno, sí, yo creo que, Javier, querías intervenir, ¿no? Sí, bueno, yo quería comentar, o sea, yo creo que es verdad que está por escribir la historia del cine andaluz en ese sentido, ¿no? Como decía Pilar, como ahora también comenta Miguel. Si nos ponemos un poquito estupendos, en plan profesor universitario, pues a lo mejor podríamos hablar de un protocine andaluz, ¿no? O podríamos hablar de una etapa, como tú has dicho, en la que muchas personas hacían cine en Andalucía, unas conscientemente de que lo querían hacer desde Andalucía y con raíces andaluzas, y otros sin esa conciencia. Entonces yo creo que ahí podríamos empezar en esa especie de bruma, ¿no? En la que unos lo hacían conscientemente y otros no, ¿no? Es cierto que sabemos que hay un momento que, desgraciadamente no, es una historia que ha funcionado, que históricamente, o sea, que a los periodistas les gusta, y ahí hago también un mea culpa como periodista, que es el éxito que tuvo la película Solas en su momento, porque ganó 5 Goyas. El tema está en que eso ha tapado todo lo que había previo, y estamos hablando de prácticamente 20 años anteriormente a ese tipo a esa película. Entonces, hay algunos, ya te digo, siguiendo, no sé si me va a tocar a mí ponerme en plan universitario, algunos hablan de la película Manuela, que es de un guión de Pancho Bautista y dirigida por Gonzalo García Pelayo, como la primera vez que se hace algo. La película se rueda en Sevilla, o sea, tiene un espíritu que se puede decir que está de aquí, y parece que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que aunque la película también se hace con una visión comercial, pero por primera vez se está empezando a hacer, se hace algo creyendo que se puede tener un sello. En ese sentido, me parece que por la misma fecha, Pilar, tú ya estabas haciendo Costaleros, ¿no? O estabas haciendo los documentales. No recuerdo las fechas, pero Manuela... Manuela de 1976. No, todavía no. Yo empecé en el 83 con mi primer corto. Sí. Pues vamos, yo me he hecho así un listadito de fechas y Manuela se estrena en el 76. Sí. Bueno, todavía no muerto. Franco lleva poco tiempo ya desaparecido. De cualquier manera, es cierto que incluso en esas películas siempre que se ha hablado y ahora que incluso que me pareció bastante ridícula la intervención en su momento, ¿no? Y disculpar porque fue una cosa como, en fin, de la presidenta entonces de Andalucía, de Susana Díaz, de salir defendiendo de pronto el habla andaluza en el cine cuando pasó lo de la peste, que además fue un problema técnico, cuando había películas muy anteriores a todo eso, de décadas anteriores, en las que ya se hablaba andaluz en el cine, en esa voluntad de hacer un cine sobre Andalucía. Claro que no tenemos culpa del desconocimiento de los demás, pero porque los demás desconozcan las cosas, nosotros no podemos dejar de poner las cosas en su sitio, ¿no? Y yo creo que tenemos ahora con esta mesa una posibilidad de hacerlo, y esto se queda aquí para todos los que quieran después consultar en el futuro, y creo que es importante que lo hagamos. ¿Mer? Perdona, que es que había desactivado. Hombre, yo como decía mi madre siempre, es de bien nacido ser agradecido. Efectivamente, igual que las mujeres le tenemos que agradecer a nuestras abuelas el poder votar, o el poder divorciarnos, o el poder tener una casa, pues igualmente el cine andaluz, por supuesto, tiene que estar agradecido a todos aquellos kamikazes, tú lo has dicho bien, porque a mí me lo parece, a mí me lo parecéis absolutamente unos kamikazes meteros a hacer cine en aquella época, cuando era prácticamente imposible.
tú dices, el cine andaluz no tenía antes apoyo, ahora no es que tenga mucho, ¿eh? No, Tampoco. no, no, no. Pero bueno, tenía todavía menos y es verdad que, claro, que todo lo que era la comunicación no tenía nada que ver en aquel tiempo con lo de ahora, pero sí que hay que desde luego ser agradecido con todos aquellos que hace mucho tiempo, cuando era absolutamente impensable, os lanzabais a hacer películas o cortometrajes o documentales o cualquier otra cosa y además abanderabais una manera de ser, de sentir, de hablar que es la nuestra y que parecía que, bueno, parecía no, que estaba absolutamente marginada y que de hecho lo sigue estando, vamos. Sí, O sí, sea que totalmente. hay que ser agradecidos con todo eso y por supuesto darle su sitio y con agradecimiento, claro. Fíjate, Mer, que yo recuerdo que cuando hice hablando de Kamikaze, de los esfuerzos, ¿no? Cuando hice mi primer corto, que era Sevilla, Viernes Santo, Madrugada, yo no, evidentemente, no tenía dinero ni posibilidad de pedir créditos ni de pedir nada. Se hizo en cine, ¿no? Y tuvo que pedirme, además no tenía casi ni edad para pedir nada, estaba en la universidad, y mi madre tuvo que pedir un crédito para mejoras en la vivienda para que yo pudiera hacer mi primer, o sea que mi madre también fue una kamikaze, en el sentido de que apoyó en eso, o sea, yo tuve que Una empezar mecenas. así, o sea, no Una había mecenas. Tu madre era una mecenas. totalmente una mecena, además ocultando a mi padre que lo había hecho, ¿no? Por ayudarme. Y me refiero a que, por ejemplo, Antonio Cuadrillo, que formamos la primera asociación de cine en Andalucía, siendo unos micos, nos presentamos en la Consejería de Industria a decir que se reconociera el cine como, bueno, pues, como un medio importante y claro, el consejero nos miraba como diciendo, ¿de dónde han salido estos dos, no? O sea, no tenían ni puñetera idea de lo que podía significar el cine en este territorio andaluz, o sea que realmente ha costado mucho trabajo por parte de mucha gente y por eso hay que reconocerlo, ¿no? Y yo quería hablar también, quería que vosotros hablaseis un poquito, que ayer incluso vi una foto de una tarde que tuvimos reunión, por ejemplo, de Pancho Bautista, ¿no? Pancho Bautista, que siempre se le ha despreciado bastante bueno, por considerar que hacía un cine muy comercial, muy... Pero también es verdad que cuando hablamos de películas, por ejemplo, como Solas, mucha gente, sí, 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 pero es que hizo mucho dinero en taquilla. Bueno, que es que se acabó el petróleo también hizo mucho dinero en taquilla. Fue una de las películas más taquilleras del cine andaluz. Aquí no podemos hablar de cine andaluz por taquilla. El cine andaluz tiene que medirse por otra cosa, ¿no? Independientemente de por taquilla. Pero yo no creo que Solas haya sido un referente por el dinero de la taquilla, ¿eh? O sea, yo creo No, que es las que me lo motivaciones son comentaron el otro otras. día, ¿no? Lo de la taquilla. Y bueno, verá, Sola, no yo no quiero tampoco centrar esto en Sola porque entonces vamos a estar hablando siempre de lo No, que habla claro. todo el mundo, ¿no? Y vamos a olvidar a los demás. Pero Sola sobre todo fue un éxito para su director y para su productor. Y un aplauso de Madrid, ¿no? Con muchas circunstancias anteriores. Entonces, para mí el antes y después del cine andaluz no es Sola. Para mí el antes y después del cine andaluz es el resultado del esfuerzo de todo lo que se hizo y el comienzo de unas ayudas sistematizadas de la Junta de Andalucía y de Canal Sur Televisión. Ese es el comienzo de un cine andaluz con más recursos, pero no hay ningún título que marque un antes y un después en el cine andaluz. Lo diré siempre, lo mantendré siempre y lo defenderé siempre. Y tengo argumentos que no voy a sacar aquí porque no tengo por qué, quiero hablar de otra gente para argumentar esto, ¿no? Pilar, eso que has dicho del aplauso de Madrid me llama la atención porque realmente creéis, los que estáis aquí, que es necesario el aplauso de Madrid o la Absolutamente. quiesencia de Madrid para que algo que hacemos aquí se reconozca. Y desgraciadamente sí. Yo. Quería hablar, Miguel, me parece, ¿no? Sí, tú también habías pedido hablar, ¿no? Sí, sí, por eso. ¿Hablas tú entonces, Javier, o...? Vale, mira, Ay, bueno, yo, porque como creo que nos vamos a ir calentando, como siempre ocurre en las mesas redondas, yo quería dar algunos nombres y sabiendo ya y pidiendo disculpas de que nos vamos a quedar fuera, pero a ver si entre todos los vamos nombrando, ¿no? O sea,
ya hemos dicho, García Pelayo, Pancho Bautista, Antonio Gonzalo con su Tierra de Rastrojo, tenemos a Julio Diamante, desaparecido hace muy poco, y que también tenemos no solo valorar lo que se hacía de cine, sino el trabajo que hizo Benalmádena con los festivales, esas formas que tenían de reunirnos cuando surge ASECAN, que surge gracias al Festival de Huelva, en fin, esa cosa que ahora se está perdiendo un poco. Vamos, no lo digo con añoranza, pero que en ese momento era lo único que había y era una forma de hablar, de luchar y de tener ideas, ¿no? En Málaga estaba Luis Mamerto López Tapia, estaba Miguel Alcobendas, estaba Víctor Barrera en Sevilla, que hizo Los Invitados en el 87, Pilar Tábora, como yo he dicho, bueno, ella está con nosotros aquí. Pilar Tábora llevó Nanas de Espina al Festival de Berlín, que parece que es una tontería, pero en ese momento era prácticamente imposible. Pancho Bautista, que vuelve con Se acabó el petróleo, que se convirtió en una película prácticamente de taquilla, que sigue dando dinero y que sigue teniendo mucha audiencia cuando se pone en televisión. Paco Perales, ya en el 85 hace Madrid Japan. Y bueno, Juan Sebastián Bollaín, que también lo tenemos ahí, que hizo Las dos orillas en el 87. Luego se atrevió con Belmonte, productores como Antonio Pérez. Todas esas personas estaban haciendo cine vuelvo a repetir, o sea, algunos conscientemente de que querían hacerlo aquí y otros porque entendían que podían contar historias hechas de Andalucía. Seguro que me he quedado nombres fuera, pero es un poco por hacer justicia con los que me han venido un poco a la cabeza, ¿no? Sí, bueno, yo iba a apuntar en esa línea, es decir, como ya están aflorando nombres, ha salido ese García Pelayo con Manuela, que Pancho Bautista fue, digamos, el impulsor de ese proyecto, ¿no? Escribió el guión y fue el que digamos, pensó que García Pelayo era el director idóneo para dirigirla, es decir, que si no hubiera sido por Pancho, pues García Pelayo no habría debutado y mejor pues, habría tenido una trayectoria más centrada en la música. Y tú has citado varios, Javier, ¿no? Bollaín, Antonio Pérez y tal, pero claro, yo creo que también es importante pensar que es en los 70, o sea, se ha hablado mucho de Solas, Solas coincide en el tiempo con Yerma, pero recordar, son dos películas de finales de los 90, y es a raíz de ese momento, finales de los 90, cuando, bueno, pues como ha dicho Pilar, pues empiezan ya las ayudas, coincide con que Canal Sur lleva ya unos años, en la Junta de Andalucía pues empiezan a ver la importancia del cine después del eco de estas películas en los festivales, empiezan a haber ayuda, como ha dicho Pilar, es gracias a esas ayudas de la Junta, por un lado, y de Canal Sur, que cobra impulso del cine en Andalucía, ¿no? Pero claro, lo complicado era en esos tiempos anteriores, en el que se ha hablado aquí de kamikaze, es decir, en el que no había pues instituciones que apostaran por el cine, no había una televisión que apostara por el cine, y en muchos aspectos ni siquiera había profesionales, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace unos meses creo que el lugar donde más rodajes de películas había era en Andalucía. O sea, había una especie de web con puntos de toda España y donde más rodajes había en Andalucía. Y aquí se pueden hacer varias películas simultáneas ahora mismo y hay suficientes profesionales para hacerla, ¿no? Pero en ese momento casi todo el mundo tenía que venir a Madrid porque no había gente con experiencia, ¿no? Y al no haber gente con experiencia, pues nunca se daba oportunidad a la gente, ¿no? Entonces eran tiempos muy difíciles para hacer, tampoco había infraestructura, es decir, hablamos de la época del cine predigital en el que todo era en celuloide, con lo cual todo el tema del laboratorio, de montaje había que hacerlo en Madrid, era como muy, muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que tienen un gran mérito esa gente, todos esos pioneros, ¿no? del cine, que hicieron películas en esas circunstancias tan adversas y tan difíciles, ¿no? Y yo, por ejemplo, recuerdo como algo, como casi un hito, que en la mitad de los 80, es decir, 10 años antes, 12, 13 años antes de esa coincidencia de Yerma y Solas, que coincidieron dos películas, o sea, se rodaron dos películas en Sevilla, que fueron Las dos orillas y los invitados de Víctor Barrera, Las dos orillas de Juan Boyain y Los invitados, y aquello era como, bueno, un fenómeno, o sea, dos películas andaluzas rodándose en el mismo verano prácticamente, y eso, y con la dificultad que suponía, pues, conseguir equipo, conseguir dinero y demás, ¿no? ¿Ver? Hola. Bueno, quizá también habría que mencionar a Josefina Molina, ¿no? Porque, bueno, además de ser pionera en hacer cine en aquella época, fue pionera en ser una de las poquísimas, escasísimas, casi no había casi
mujeres. Yo he contabilizado todos los que se han mencionado hasta ahora y hay 11 hombres y 2 mujeres, entre ellas Pilar, que la tenemos ahí sentada. Pero bueno, también Josefina ha sido pionera en varias cosas, ¿no? Y me parece importante mencionarla. A mí Josefina Molina, aparte por toda su... Bueno, sabéis que en ese tema ASECAN siempre creo que hemos sido un poco punteros y punta de lanza a la hora de dar premios. Damos premios de honor, se lo dimos a Pancho Botista, se lo hemos dado a Julio Diamante, a Víctor Barrera, a Josefina. Josefina, cuando yo hablaba con ella, que es una mujer encantadora, el tema está en que ella, siendo cordobesa, desde el principio ella se va a Madrid. Es decir, ella no tiene, lo que estábamos hablando de la conciencia, a mí una cosa que me gustó mucho siempre, ella dice, yo pertenezco al mundo femenino, o sea, como diciendo, su referencia es el mundo de la mujer. Pero, por ejemplo, a pesar de que hizo películas aquí también, porque La Lola se va a los puertos es una película que está también aquí, pero yo, por ejemplo, no creo que ella hiciera cine pensando en Andalucía. Pero sí es bueno porque a la hora de la verdad ahora mismo es una mujer que sí se adhiere a toda esta historia que hace. Y ella yo creo que echa de menos no haber podido hacer cosas en su tierra, pero que ella lo tuvo dificilísimo. O sea, tenía una edad que era la única mujer en España haciendo cine, ¿no? Y claro, la única manera era irse a Madrid. Yo quería aprovechar que está Pilar, porque, hombre, ella es una directora, bueno, y que está Mercedes, o sea, a Mercedes preguntarle una cosa que a mí me gusta siempre, que ha sido lo de la castración del acento, cómo vive ella esa, no sé, esa hablar en castellano de Madrid, hablar en andaluz, o sea, cómo cambia, o sea, no me sale la palabra ahora que es la que uno tiene en la cabeza desdoblada. Ayudarme. Bueno, que creo que quieres decir que cómo asimilamos el hecho de interpretar en el habla, en este caso, que no es la que te sale de dentro, ¿no? Sí, desde el sobre principio. todo esa especie de cosa que es como mecánica, ¿no? Que tú vas hablando con tus amigos en el tren y llegas a Madrid y de pronto desaparece el acento porque si no, no te van a tener en cuenta, ¿no? Es una cosa de locos. Sí, hombre, orgánicamente, lógicamente, a mí lo que me sale es hablar en andaluz. Eso está claro. Lo que pasa es que también es verdad que después de muchos años y después de mucho entrenamiento, tenemos como una especie de chip que es como un botón, vaya, que tú dices castellano, plaf, y ya hablas en castellano y sale. Pero también es verdad que cuando yo de verdad me miro un texto y lo quiero entender, lo entiendo desde quién soy yo, que soy de aquí. Y cómo lo diría yo, muchas veces, incluso aunque el texto vaya en castellano, ¿cómo lo diría de manera natural? Y lo hago en andaluz, aunque luego lo transforme, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, ya te digo que dado el entrenamiento, pues es una cosa que sale absolutamente fluida y que no me causa ningún tipo de problema. Pero bueno, yo siempre propongo a cualquier personaje que a mí me den, sea de donde sea, mi propuesta es, oye, ¿no te gustaría mejor que lo hiciera en andaluz? A veces cuadra y cuela y muchas otras veces no. Lo que a mí me da coraje es que normalmente cuadra cuando el personaje es pues de un estrato social bajo, o cuando es alguien que no es demasiado inteligente o demasiado elegante, y sin embargo cuando tienes que hacer a alguien elegante pues pega muchísimo más que sea en castellano, ¿no? A mí eso me parece una discriminación absoluta porque parece que los andaluces solo estamos destinados a ciertas cosas no marginales, y eso es lo que a mí me molesta mucho. Yo en ese sentido, por ejemplo, con Yerma, que fue seleccionada se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián, y es lo que impidió que no pudiera ir a Berlín, porque no se pueden, la misma película no puede ir a festivales de la misma categoría, y bueno, decidimos ir a San Sebastián porque insistió bastante el director. Yo recuerdo, aparte del éxito que tuvo Yerma en San Sebastián, que yo no sé si ya lo ha perdido, pero tenía el récord de aplausos del festival. No sé si lo sigue teniendo, pero aquellos fueron casi 15 minutos de gente sin parar que no sabíamos qué hacer, pero que no sabíamos qué hacer. Aitana, la gente que estaba
y los amigos que fueron también a acompañarnos lo vivieron y fue algo muy emocionante. Pero recuerdo que en la rueda de prensa los periodistas del resto del Estado me llamaron mucho la atención porque la película estuviera en andaluz, ¿no? Evidentemente les contesté como correspondía y algunos incluso oyeron cosas que no habían oído nunca sobre el andaluz y también me dijeron, bueno, teniendo una protagonista como Aitana, que no es andaluza, ¿por qué el resto no ha seguido? Bueno, evidentemente Aitana estuvo un mes en un cortijo sin tener grandes relaciones con nada para que el andaluz que hiciera fuera ese andaluz absolutamente natural, como es el que estamos nosotros utilizando en este momento para hablar, ¿no? Y que es el que hizo. Pero al hilo de lo que estaba diciendo Miguel, Oli, sobre el tema de que no había profesionales en Andalucía, y es verdad, teníamos que buscar profesionales fuera muchas veces para hacer las primeras cosas porque no lo teníamos. Y yo recuerdo que me tuve que pelear, pero pelear seriamente, incluso a punto de perder la ayuda, la única ayuda que tuvo Yerma. Yerma no tuvo ayuda de la Junta de Andalucía ni tuvo ayuda de Canal Sur. Se apuntaron después, cuando ya estaba hecha y cuando ya empezó a recorrer todos los festivales del mundo, pero para producir nosotros no tuvimos más ayuda que la de Televisión Española. Y entonces Televisión Española exigía naturalmente. Y yo dije que el equipo de sonido directo iba a ser andaluz. Un equipo que jamás había hecho sonido directo. Tuve grandes dificultades para que Televisión Española admitiera que solamente la protagonista no iba a ser andaluza, que el resto iban a ser actores andaluces, que se iba a hablar en andaluz en una película como esta. Claro, si hubiera sido un chiste y eso, una comedia, pues lo hubiera parecido estupendo, pero Yerma como que no, ¿no? Bueno, pues yo propuse firmemente ese equipo, que después fue el equipo de Solas y que ganaron los primeros Goyas. Y eso es importante, porque el riesgo que se tuvo ahí, y ya no lo digo porque lo tuviera yo, pero sí que es verdad que lo tuve yo, para poner encima de la mesa, apostar por un equipo de sonido andaluz que nunca había hecho sonido directo, pero que alguien tenía que apostar para que lo hiciera por primera vez. Y ahí están los resultados. Pilar, estamos hablando de Jorge Marín y de Daniel de Falla. De Jorge Marín y de lo que ahora es Arte Sonora. En la línea primera del cine andaluz. Exactamente, Jorge la Marín. La película que ellos hacen, lo hacen en Yerma. Exactamente, después tuvo, porque hablé con Antonio Pérez, habló conmigo, me dijo que si eran buenos, que si yo le dije que sí, que confiara, y ahí están los primeros joyas de sonido del cine andaluz, ¿no? Igual que pasó con María Galeana y con Ana, ¿no? Porque, bueno, sabéis que solo las protagonistas que tenía prevista eran María Zambrano y Pilar Bardén, por una serie de circunstancias muy cerca de la fecha de comienzo de rodaje, se cayeron. Pero las personas que constan en el proyecto del Ministerio de Cultura son Pilar Bardén y María Zambrano. María Barranco. María Barranco, que pienso en Málaga porque María también es de Málaga. Y Antonio Pérez habló conmigo porque realmente estaban apurados, ¿no? Tenía que empezar el rodaje y las protagonistas habían caído y me comentó de que me parecía como, evidentemente, yo quería que Ana hubiera sido Yerma, bueno, pues como mandaba Televisión Española en aquel momento, yo no tenía ayuda de Andalucía, no pudo ser, pero evidentemente de María Galeana y de Ana le dije que yo confiaba plenamente en ella, y ahí están también las protagonistas de Solas, ¿no? O sea que quiero decir que todo es como algo que va encajando, que son cosas que se van sucediendo y que no están aisladas y que no son por casualidad, sino que hay detrás muchas cosas, detrás de todo esto que no se saben y que es muy bueno que se sepa y que la gente las conozca y que se sepa que ha sido colaboración de todos, ¿no? Y de todas, y que esto no nos ha venido regalado, ¿no? Yo creo que estas cosas son muy importantes. Yo, bueno, quiero ahondar en eso, tampoco se trata de ahora de ponernos aquí a ver la parte negativa, pero sí es verdad que yo creo que los cuatro que estamos en esta mesa pertenecemos bueno, casi todos éramos, en la etapa Manuela, éramos muy jovencitos, pero me parece que tanto Miguel escribiendo, Miguel que fue presidente de ASECAN también en aquella época también, no hay que olvidarlo, creo que fue mientras que tú eras presidente, Miguel, fue cuando estuvimos con Pilar Bardén y con
y con Antoñita Colomé, ¿verdad? O sea, que también, o sea, que nos fuimos ya a la prehistoria del cine y en la etapa de Miguel hablamos con Antoñita Colomé, ¿no? Que la pobre, pues, vamos, hacía otro tipo de cine, ¿no? Pero, pero curiosamente también se le unía a Andalucía, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es verdad que se tiende a simplificar y el cine no empezó, cuando ya hemos dicho, porque empezó mucho antes. Yo recuerdo que yo conozco a Mercedes Hoyos y a Pilar Tábora en unas reuniones que había de una especie de, bueno, eso, de locos, que nos reuníamos para reivindicar el cine andaluz, con la gente de los que trabajaban en Canal Sur, que también estaba por allí Carlos Rosado como abogado que lideraba a los productores, que Pilar pertenecía a una asociación que eran como directores más creativos. Yo era como un pequeño jefe de prensa de 20 años que llevaba una asociación que se llamaba PIA, que era Productores Independientes de Andalucía, o sea que... Y Mercedes pues representaba a los intérpretes. O sea, recuerdo que nosotros nos amarramos en el Parlamento de Andalucía con cadenas reivindicando que hubiera... Entonces, es cierto que de pronto se dan cuenta de que esto puede tener, no de que puede, sino que debe ser ayudado y se empiezan a hacer las ayudas. Y parece que empezamos ahí. Y eso creo que sí que es verdad que hay que reivindicarlo y sobre todo personas como Miquel Olí que escriben o yo mismo, que intento también un poco hacer resúmenes de lo que es la historia nuestra, debemos no olvidar a estas personas que realmente se nos están yendo ya, como se nos ha ido Julio Diamante o como se nos ha ido Pancho Bautista, y yo creo que se están yendo con esa pena de que no se les ha reconocido. Mamerto fue uno de los que se fue también sin ser reconocido. Yo creo que Mamerto López Tapia, como productor, hizo muchísimas cosas por Málaga también en sus producciones, junto con Miguel Alcobendas, que fueron gente que lucharon muchísimo, que tenían también... yo sé que Mamerto sabía que producir en Andalucía tenía un cierto riesgo, pero también lo hacía con una conciencia de reivindicación de muchas cosas. Y yo creo que Mamerto es una persona a la que no se le ha reconocido nada, ¿no? Y produjo cosas interesantes, igual que Víctor Barrera, por ejemplo, con Los Invitados, ¿no? Donde está Lola Flores, donde se habla andaluz, donde es una historia como paisajísticamente también muy nuestra y que están ahí y que no se conocen, ¿no? Y yo creo que esta labor que estamos haciendo hoy me parece muy interesante y muy positiva. Por cierto, Javier, hace pocos días me llegaron a las manos, no sé por qué, porque sí, sé por qué, porque estoy archivando cosas y tal, las fotos de esos encadenamientos y de esa manifestación que hicimos delante del Parlamento, aquella coordinadora que formamos por primera vez todos los colectivos profesionales de Andalucía, que tuvimos años de trabajo muy duros, porque además nos reuníamos todas las semanas o cada 15 días en un hotel, porque no teníamos ni sitio ni sede donde reunirnos, y esa labor que hicimos el Hotel Londres. Hotel Londres, que era en la Plaza Nueva, y esa donde estaba Mercedes Hoyos representando las asociaciones de dobladores y dobladoras. Pero Pilar, acordaos que es que fuimos a Madrid, al Parlamento en Madrid también. Sí, hemos hecho cosas. Fuimos en Madrid, ¿eh? O el Senado, ¿no? Fuimos al Senado. Fue en el Senado, nos metimos dentro del Senado, sí. Tuvimos una reunión en el Senado en Madrid. Quiero decir que, y aquello sí que era ingrato, ¿no? Porque aquello, además de ser todo anónimo, no se conocía, no tenía repercusión, no se nos daba voz, y era una labor día tras día, creyendo en lo que estábamos haciendo, creyendo que esta tierra tenía que tener su cine, su identidad, su gente. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Hombre, es que Andalucía es muy ingrata. Sí, lo es. Es muy ingrata. Y yo creo que las 4 personas que estamos aquí podemos pensar que bueno, no lo sé, no quiero hablar por vosotros, pero es verdad bueno, que a veces parece que uno tiene que triunfar fuera para que aquí te reconozcan, ¿no? Y también es verdad, me imagino que a Miguel le ha pasado lo mismo, y a Mercedes y a ti. O sea, yo me llegué a aburrir
de las mesas redondas de los festivales donde se cuestionaba si había cine andaluz, si no había cine andaluz. Y yo siempre empezaba diciendo lo mismo, digo, vamos a ver, cuestiona a alguien el cine de mujeres, cuestiona, o sea, yo he visto festivales de cine y el agua, de cine y el viento, no sé por qué el apellido andaluz tenía tantos problemas. Hay cine LGTB, hay cine de cualquier cosa, pero el andaluz molestaba. Lo sigue teniendo, Javier. Sigue molestando mucho, aunque pensemos que no. Yo, como estamos hablando de grandes olvidados, quería sacar otro nombre del campo de Gibraltar, zona del campo de Gibraltar, que nos coge un poquito más lejos, ¿no? Que es Manuel Carlos Fernández. Hombre, Falleció, totalmente. otro de los grandes olvidados. Y además Manuel Carlos Fernández no solamente ya como director, como ese largometraje de manera pues meritoria, absolutamente meritoria, como fue Fermín Salvoechea, ¿no? Totalmente. Cádiz. No solamente, como digo, como su faceta de director, sino también como investigador. Fue de los primeros investigadores en cine andaluz, autor de un libro sobre el cine andaluz. Y ya de paso, pues me gustaría también recordar eso, a quienes empezaron investigando y escribiendo la historia de nuestro cine, ¿no? Como es, bueno, Manuel Carlos Fernández, por supuesto Rafael Utrera y Juan Fellán Delgado. Claro que sí. Carlos Colón, también en cierta medida. Yo Hombre, recuerdo risas. No, Javier, tú, Vivi. No, me refiero que ya en la línea de Miguel Olí, hombre, la creación de ASECAN por ese grupo de locos de 15 personas que en aquel momento, también te digo una cosa, yo creo que aquellos tampoco creían en el cine andaluz tal como se habla ahora. Ellos eran cinéfilos, pero bueno, se reunieron aquí y entonces eso ha dado con el tiempo que haya una masa crítica, que hayamos empezado a darnos cuenta de que había un cine que había que defender, pero que también es cierto eso, que fueron los primeros y como ha dicho Miguel, ¿no? Es muy importante, o sea, Miguel tiene muchos libros escritos. Si no se escribe sobre tu obra, desgraciadamente, bueno, todavía en el cine se queda la obra hecha y puedes verla, pero, por ejemplo, en un teatro, si nadie escribe de ti, tu obra se pierde, ¿no? Y creo que en este sentido también creo que eso, que debemos defender que los nuevos estudiantes, la gente que está en la universidad, empiecen a tratar todos estos temas y los reivindiquen y los saquen a la luz. Totalmente. Pero yo no sé por qué creo, no sé, disiento un poco en el sentido de que habléis de tanto olvido, porque yo no creo que haya tanto olvido, yo creo que hay un reconocimiento grande a toda esa gente que estáis mencionando porque han estado en festivales, en los más importantes festivales del mundo, en otros casos han hecho grandes taquillas, no, claro, que antes no existía la comunicación que hay ahora en ese sentido y tal, pero que yo no creo que no haya el reconocimiento hacia toda esa gente que hizo cine entonces, y agradecimiento también, ¿eh? No pero sé. Miguel, ¿sabes qué pasa? Yo es que hablo últimamente y asisto a charlas y tal, ¿no? De gente ahora que no tiene nada que ver con el cine, gente externa al cine, que habla de ahora el cine, el andaluz, no sé cuánto, ¿no? En el tema más reivindicativo de Andalucía. Y no tienen ni puñetera idea de nada de lo que estamos hablando, ni de la gente que estamos... Eso lo sabemos nosotros, no lo sabe tanta gente, Emer. No sabe tanta gente que los trabajos que estábamos haciendo, incluso de cortometraje, han estado en los festivales más importantes del mundo, en Oberhausen, en Leipzig, en el de Bilbao, que era en aquellos momentos muy importantes, que películas como la que hemos hecho, yo por ejemplo voy a hablar de Yerma en este caso, como ejemplo, ¿no? Han estado en los festivales más importantes del mundo. Montreal, San Francisco, San Sebastián, ha estado en la India, ha estado en Túnez, no sé cuántos festivales internacionales. Es más, el ministerio tuvo que hacer 3 copias porque no daba abasto para mandar copias subtituladas. Eso no lo sabe la gente, de verdad te lo digo, no lo saben. Hay 4 cosas que se están difundiendo, como 4 hitos, que son los que vamos repitiendo unos en otros. No nos paramos en investigar, no nos paramos en saber si las cosas son verdad o son medias verdades, y las vamos repitiendo y al final se van convirtiendo en verdad. Pero yo creo que lo demás se queda olvidado, no, es como si no hubiera pasado nada, de verdad. Pero que una cosa no quita la otra, quiero decir que haya habido un hito porque sucedió algo en determinado momento no significa que lo que hubo antes no tenga también la importancia. Si tú le preguntas a algún político encargado de cultura en esta comunidad, en este territorio de Andalucía,
cuáles han sido la gente o los referentes anteriores a lo poquito que siguen conociendo, pero no conocen nada de cine andaluz, te aseguro que no lo saben. Y son responsables de cultura, ¿eh? Te aseguro que no lo saben. Pues deberían. Bueno, perdona, no es una competición, o sea, lo que estamos haciendo es intentar que a partir de ahora estamos diciendo vayamos teniendo en cuenta que no todo empezó en Sola. O sea, mira, yo ahí no tengo ningún problema. Yo trabajé en la película Yerma y trabajé en la película Solas. Sé cómo se hizo una, sé cómo se hizo la otra. Viví, no sé si, Miguel, ¿tú estuviste con el programa de cine en San Sebastián también, con el tema de Yerma? O sea, que vivimos lo que fue Yerma en el Festival de San Sebastián. Y luego, hombre, yo podría contar cosas, pero no quiero hablar de Solas. De cómo se monta el mito. Es que hay un mito. Y entonces lo que resulta es que a veces estamos en situaciones donde en los premios propios ASECAN se dan las gracias y a lo mejor se toma la referencia de Solas como el principio. Y a mí eso me duele. No por Benito Zambrano, que lo adoro, no por la película que me parece maravillosa, no por Ana, que es amiga mía, por María, que es una señora. Es que da la casualidad que la gente han hecho un corte y es a partir de aquí. Incluso te digo más, o sea, la película Yerma, que yo la hice el mismo día, la misma gente que trabajamos en Yerma, trabajamos luego en Solas. Es que fue un trasvase. Y tú ves Solas, y tú ves Yerma, y hay un catálogo de todas las actrices andaluzas ahora mismo, en las lavanderas. Tú te pones a mirar y es que no hay una andaluza que esté ahora mismo trabajando que no trabajara ahí en Yerma. Y se pierde porque la losa ha ocurrido. Ya te digo, espero que yo no trabajé. Yo no trabajé. Es verdad, ¿ver? Yo dije, no hay ni una y está la única. La única está aquí. No, pero eso te digo, y es cierto, y los políticos pues te hablan de Solas y los medios de comunicación, esa televisión que tenemos nuestra, rápidamente ellos te hablan a partir de Solas, o sea, entonces sí, vamos, yo que estuve en las dos películas, sí te digo hombre, y luego ya si pienso en los Pancho Bautista, los Víctor Barrera, los Antonio Gonzalo, en los Julio Damante, en Josefina Molina, o sea, toda esa gente, en Paco Perales, en Bollaín. Antonio Cuadri. Antonio Pérez como productor. Antonio Pérez, por supuesto. Tanto esta gente, ¿no? O sea, el que no sobrevivió, pero vamos, que no me gustaría, pero sí es cierto. Otra cosa es que luego, hombre, nosotros somos amigos de todas estas personas y evidentemente yo me acuerdo de ellos, ¿no? Pero sí es cierto que tú le preguntas a alguien y la gente se cree que todo empezó ese día. No sé qué piensa Miguel, que está ahí. Sí, no, quizás igual, a lo mejor con los años, igual ocurre algo parecido con Alberto Rodríguez, que a lo mejor ha podido eclipsar todo lo que supuso La Isla Mínima y la serie La Peste. Pues igual puede eclipsar, cuando pasa el tiempo, igual se puede ver como que su nombre ha tapado a otros cineastas contemporáneos suyos, jóvenes cineastas de su generación, por el tremendo éxito y la tremenda repercusión que tuvo en los Goya y ha tenido en la taquilla y demás, ¿no? Bueno, puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Que con una serie de factores, bueno, pues al final se tiende a simplificar y queden bajo la sombra pues, otros nombres importantes, ¿no? Es magnífico, Miguel, que es magnífico que sean éxitos del cine y éxitos de sus directores y de sus productores, pero claro, que no se pueden confundir las cosas. Claro. Pero bueno, también si habláis de Alberto Rodríguez, creo que habría que mencionar al colectivo Cinexin, Hombre, claro, que también empezó en tiempos inmemoriales, en los que no existía prácticamente nada. Y vamos, que es que hace poco me ha mandado Jesús Ponce un corto, que es que me harté de reír, porque, bueno, y sorprender, ¿no? Porque era uno de los primeros cortos, y yo creo que es del año 80, por ahí, y o sea, no te imaginas, ¿no? Tú ves esos cortos y dices, tenía esta gente, qué visión, qué visionarios, qué cosas hacían, ¿no? Ya en el 80 y poco. Pero que estaban con nosotros. Y de ahí, y de ese colectivo Cinexin, ahora mismo, bueno, la mayor parte de ellos son triunfadores, tanto en dirección, como en dirección unos cuantos, pero también hay en sonido, vamos, que habéis mencionado a Dani, a Paco Baño, a todos ellos, ¿no? A Ana Rosa, en fin, que también hay que mencionar como pioneros a esta gente que además, Mer, ¿te acuerdas que estaban con nosotros? Álvaro estaba con nosotros en esa coordinadora de la que hemos hablado. Es verdad. Ellos estaban en esa lucha. Ellos estaban en esa lucha con nosotros, claro que sí. De todas formas, a lo mejor no os acordáis,
o a lo mejor acordáis perfectamente, pero ¿sabéis, la generación Cinecin, sabéis cuál es el motivo que tiene para unirse? No os acordáis ahora mismo, ¿no? Yo no me acuerdo. Pues era que o sea, ellos eran unos niños contestatarios, o sea, yo los conozco porque yo estaba en la facultad y era compañero de Alberto y bueno, de Paco, de todo. Lo que pasa es que yo ya venía de otra carrera, entonces yo ya era mayor y ellos tenían como 10 años menos que yo. Pero era porque o sea, era una protesta porque todas las subvenciones, que eran 2 las que había, se las llevaban los mismos de siempre. Entonces ellos montan esta historia en plan revolucionario y se piden el tema de Cinecin, que es cada uno hace una película con un rollo de una cinta de Cinecin, que son 3 minutos, y entonces, claro, y ahí desparramaron, porque ahora lo que dice Mercedes, tú ves ahora, y aquello era toda una locura. Echaron el resto un poco o sea, estaban en contra de que en aquel momento creo que era Antonio Pérez el que se lo llevaba todo, o era, ¿sabes? No, desde luego no. O a lo mejor Pilar Tábora, no sé. No, Pilar Tábora no. Rápidamente, en cuanto te va bien 2 días, ya eres una mafiosa, una tremenda, que es... Claro, pero yo lo de Mercedes. Que, por ejemplo, no, te iba a decir que, por ejemplo, que Alberto Rodríguez no empezó con La Isla Mínima, que Alberto Rodríguez ya en los 80 hacía cine, kamikaze, y la primera peli que hizo se fue a la calle sin permiso y hicieron aquella cosa en Londres, ¿cómo se llamaba? Factor Pilgrim. El Factor Pilgrim, quiero decir que también muchísimo, es muy anterior. Claro, y yo además con ellos y con Alex O'Doherty hicimos una serie, o sea, una especie de magazine que duró durante mucho tiempo y que inauguró lo que era la 2, aquella 2 que realmente tenía una vocación cultural de Canal Sur, que era Corta el Rollo, y trabajamos juntos un montón de productoras y ellos estaban dentro de ese proyecto y fue también una cosa muy loca, muy divertida, muy bonita, porque la verdad es que dijimos, vamos a repartir entre nosotros, para que no se lo lleven los de siempre, vamos a repartir entre nosotros un programa y presentamos un programa entre todos y colaboramos un montón de productoras, entre ellos también José Miguel García, que se tuvo que ir y que está haciendo ahora cine en Shanghái y con un gran éxito para las cadenas inglesas, porque aquí evidentemente no le echaban ni cuenta. Y bueno, entre todos hicimos, y ellos estaban ahí, y estaba Alex O'Doherty, que formaba parte también de todo ese proyecto, o sea que claro que sí, que se hicieron y que compartimos muchas cosas y que todos hicieron muchísimo esfuerzo y que hay que reconocerlo. Y que esa es la justicia, ¿no? Esa es la justicia histórica. A mí me revela mucho la injusticia histórica. Y como sufrimos tanta en Andalucía, que nosotros sí podemos remediarla, que la remediemos. Eso es un poco lo que debemos de hacer. Yo como me imagino que nos estamos quedando sin tiempo, sí, quería decir un poco algo que ha comentado Mercedes y que estaba diciendo yo antes. Otra de las crueldades de nuestra tierra es eso, que triunfas con una cosa y ya parece que échate a dormir. O sea, a ver, aquí hay que comer todos los días y hay que vivir todos los días y hay que trabajar todos los días. Y a veces me duele cuando te llega gente muy joven que rápidamente dice, uy, vamos a ver, que somos todos los mismos, que unos trabajamos con otros y que aunque un día te fue bien, evidentemente lo que ganaste con esa película no te dura 5 años después, entonces hay que seguir trabajando y un poco eso, que parece que una generación rápidamente mata a la siguiente, ¿no? Que quizás ha sido un poco esto, ¿no? Que vamos, y en realidad pues yo creo que no, que ahí tampoco ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de 40 años y somos un poco los mismos todavía, ¿no? Pues yo creo que puede ser un buen momento también para que ahora que se ha fundado la Academia de Cine se haga un reconocimiento a todos aquellos que hemos mencionado a lo largo de la charla y que poco a poco pues se vayan haciendo, bueno, pues acciones de todo tipo para que tengan su lugar, ¿no? También en el reconocimiento del cine andaluz y de todos hacia el cine andaluz. Pues sí, la verdad que sí. Miguel, ¿tú querías hablar? Sí, creo que también es importante, y antes se ha hecho una referencia a Julio Diamante, creo que lo hiciste tú, Javier, no solamente como director, sino el papel que tuvo en Benalmádena. Creo que también es importante que destaquemos el papel de los festivales de cine en Andalucía, porque creo que siempre han sido muy sensibles al hecho del cine andaluz y siempre han podido programar películas andaluzas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento
bien de recordar pues a esos pioneros, ¿no? Que fueron los que consiguieron también con mucha dificultad sacar adelante estos festivales, ¿no? Por ejemplo, en Huelva, José Luis Ruiz, ¿no? En plena transición de la dictadura a la democracia, ¿no? Junto con, ayudado durante varios años por Diego Figueroa, una persona que está retirada y completamente olvidada y que tuvo también en su momento un papel destacado, ¿no? En Cádiz, bueno, el fundador fue Fernando Quiñones, más conocido por su faceta como escritor, pero, por ejemplo, también tuvo un papel importante José Manuel Marchante, que falleció también hace muchos años, que está pues igual ya completamente olvidado, ¿no? En Sevilla tenemos a Paco Millán, por ejemplo, ¿no? También fallecido. Más recientemente el caso de Manolo Grosso, que estuvo en 2 etapas del Festival de Cine, ¿no? Y Alfonso Eduardo, que aunque no ha dirigido ningún festival en Andalucía y del que se habló este verano porque salió la noticia que había fallecido, bueno, creo que también es un personaje muy de referencia, ¿no? Porque, pero sí dirigió, Miguel. ¿qué? Alfonso Eduardo dirigió, creo que el 2º o el 3er Festival de Cine de Sevilla. Ah, bueno, sí, verdad, sí, lo dirigió. Sí. No, el primero. No, el primero no. El primero fue Paco Millán. ¿Seguro? Seguro, seguro. Todos estos nombres, ¿no? Que están algunos fallecidos, otros todavía viven por fortuna, pero están olvidados, ¿no? Y como decía también Javier, el tema de ASECAN, de quienes dieron el paso de fundar ASECAN, y que no olvidemos que fueron los primeros en hacerlo en toda España, es decir, que la Asociación Catalana de Críticos de Cine copió los estatutos de ASECAN, o sea que en ese sentido ellos fueron los absolutos pioneros, ¿no? Y un modelo para otros, ¿no? Entonces creo que el papel de todos ellos no saldría de creadores o de actores, que también hemos hablado poco de los actores, creo, sino de los directores, productores, que también han salido algunos nombres, y también de quienes han investigado sobre el cine andaluz, como dije antes, algunos nombres, y de quienes sacaron adelante en medio de muchas dificultades esos festivales, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda. Sí, está claro, porque claro, el cine andaluz no solamente lo que se ve en la pantalla, sino es lo que posibilita desde atrás, que salgan cosas en la pantalla, ¿no? Y ahí están productores, festivales y todo ese tipo de... Javier, ¿querías hablar? Yo, suscribo todo lo que ha dicho Miguel Olí y sobre todo en los nombres, en esas personas que afortunadamente eran de aquí, porque ahora lo que no estoy de acuerdo es en que los festivales que están instalados en la tierra andaluza hayan apoyado al cine andaluz. Yo considero que los festivales de Andalucía, salvo alguna excepción, no han defendido al cine andaluz. O sea, yo recuerdo en Málaga tuvo que ocurrir que la crisis económica tuviera y que dedicaran un año al cine de autonomía para que descubriéramos todo lo que había. Estaba lo de Paco Baño, lo de Chique Caravante, o sea, de pronto El Mundo Nuestro de Alfonso, en fin, de pronto se descubre, pero no había habido manera. En el Festival de Sevilla, en la actual, yo creo que existe la sección cine andaluz, pero también ha costado mucho trabajo que esa sección se le esté dando su sitio. O sea, en fin, está muy tutelada, se hace en un sitio aparte. Son cosas que... Y bueno, ya si nos metemos en otros festivales, pues tampoco. Entonces, en ese sentido, sí creo que hay una reivindicación en el tema de que, y yo lo digo ya económicamente, si los festivales se hacen con dinero de la localidad, se hacen con dinero de la Junta, creo que esos festivales, por mucha proyección internacional que se quiera tener, tienen que tener una parte dedicada a los trabajadores y a la obra que se hace en Andalucía. Es una cosa que a mí yo llevo reivindicando los últimos años y lo quiero todavía hacer más claro. Sí, yo no tengo que añadir mucho a eso porque estoy totalmente de acuerdo, incluso he publicado cosas al respecto, ¿no? Del tema de los festivales y de la necesidad de que no nos traten al cine andaluz dentro de Andalucía como subalternos, ¿no? Que de alguna manera es así. Lo que pasa, evidentemente, que se le pone el lazo, pero por mucho lazo que se le ponga, como el anuncio ese de la tacita, le quitan no sé qué, le quitan y te quedas con la taza de café, ¿no? Pues eso, no mucho lazo, pero en el fondo hay muy poca apuesta. También quería hablar de un nombre que no quiero tampoco que se olvide, que es el de Nonio Parejo, ¿no? Que en aquellos momentos, bueno, hacía cosas, después, por sus razones, por su forma, ha hecho menos, pero Nonio Parejo en aquel momento también era una persona que, es más, las imágenes del 28
de febrero y del 4 de diciembre se la debemos a él, ¿no? Que son prácticamente las que existen en Andalucía. Yo, para terminar lo de los festivales, creo que hay dos ejemplos. Uno, El Gigante, que es el Festival de Cannes, que nunca se le olvida de que si tiene 20 películas en concurso, 8 son francesas, ellos no tienen ningún problema, no les da ningún pudor. Aquí parece que nos da vergüenza a todos. O el de San Sebastián, que no tiene ningún problema en que el cine vasco, por pequeñito que sea, está representado. O sea, de hecho, yo creo que no hay una academia vasca de cine porque realmente está perfectamente representado en el Festival de San Sebastián. Eso me gustaría que se copiara en los festivales de aquí. Hombre, porque la Academia Vasca serían poquitos, Javier, porque es que el País Vasco entero cabe en la provincia de Sevilla. Sí, sí, ya, pero te quiero decir, pero es que además, como en su festival tienen su propia zona, los cuidan tanto, realmente no les hace falta. Y ya no sé si nos van a echar o no, pero hay una parte que creo que Mercedes Hoyos, quiero decir, hemos hablado de directores, hemos hablado de festivales, y lo ha apuntado Miguel Olí. Me parece que si en algo somos punteros, estamos en el top de lo más importante, es en los intérpretes de Andalucía. O sea, me parece que ahora mismo, donde mires, hay actores y actrices andaluces en series, en televisión. Por fin están pudiendo hablar en su idioma, en su lengua, en su idioma. su acento. Y no sé si ella quiere decir cómo lo ve o en esto no es tan positiva, pero porque ya sabemos que desgraciadamente luego también es donde más éxito hay, donde más paro hay, ¿no? Pero que realmente, vamos, tenemos los mejores actores de España y del mundo. Y del mundo. Yo estoy de acuerdo contigo que del mundo, al nivel de Hollywood. O sea, los actores ahora mismo, hay actores en España que están al mismo nivel que los actores de Hollywood. Es brutal el trabajo que hacen, muy por encima de la media mundial, vamos, es brutal el trabajo que están haciendo los actores. Con respecto a los festivales, hay algo que os voy a contar hoy, que nunca, a lo mejor probablemente lo haya, no sé si lo he contado en petit comité, pero bueno. Yo presenté una vez, porque a mí se me puso entre ceja y ceja, que por qué en Sevilla, en Andalucía, no podía haber un festival de cine andaluz. Y entonces yo presenté un proyecto y estuve hablando con la Junta de Andalucía y el viceconsejero de la Junta de Andalucía en varias ocasiones que estuve viéndole con el proyecto y se lo llevé y tal, y me dijo, está aprobado y va a salir. Con presupuesto y con de todo, ¿eh? Festival de Cine Andaluz. Se llamaba, vamos, tengo el proyecto y os lo puedo enseñar, con muchas secciones y por supuesto tenía contenido, no decía, ahí sí hay 4, no, había contenido. Y aquello derivó en que me dijo ya, cuando ya se iba a hacer y todo, aquello derivó en que al año siguiente yo vi que en el Festival de Sevilla había una sección que se llamaba Panorama Andaluz y que había alguna otra sección de las que había en el proyecto que yo había presentado que se había incorporado al Festival de Sevilla. Era entonces de cine y deporte. Y luego ya se convirtió en de cine europeo, también gracias a la coordinadora de la industria audiovisual de aquel momento que reivindicó el cine europeo, por cierto. Y por otro lado, no quiero que se me olvide un nombre tampoco, que yo creo que, fíjate, que hablando de cine andaluz debe estar, que es Teo Escamilla. Porque Teo Escamilla, que estuvo toda su carrera... Teo Escamilla sí está muy olvidado por la Academia de Cine Español cuando fue uno de los impulsores y de los creadores de esa academia. Y Teo, aparte de que era de Sevilla y que adoraba Sevilla, lió a Jaime de Armiñán, hizo una productora con él que se llamaba Serva Films, que es de Sevilla, hizo mucho cine aquí, hicieron Juncal aquí en el año 80 y pico, con el consiguiente éxito, porque Juncal sí que todo el mundo lo conoce. Y bueno, él dirigió una sola película que se llamaba Tú solo y que se hizo aquí, y aquí hicieron Montoya y Taranto con Paco de Lucía, que Paco de Lucía fue a los Oscar incluso como candidato y se llevó el Goya. Y Teo luchaba por el cine andaluz con conciencia. Sí, es verdad. Él quería hacer cine andaluz en Andalucía y con conciencia. Entonces me parece que es un nombre que no se debe olvidar, es muy importante para nosotros y aparte de ser uno de los mejores directores de fotografía que ha existido en la historia de nuestro cine español. No, me refiero a que abarca más, ¿no? Porque... Y como director de fotografía está también a otro nivel, pero tuvo también que irse a Madrid, pero hizo muchas películas, era José Enrique Izquierdo. José Enrique también hizo la fotografía de muchas películas de estas que estamos hablando, de andaluzas, ¿no? Con Gonzalo García Pelayo.
Y también está Manuel Rojas, que es sevillano, que trabajó muchísimo con Garci. Yo he intentado escribir artículos sobre él, porque hay una revista en la que escribo que hablo de olvidados del cine y tal, y me ha sido imposible. O sea, es descorazonador el que esté en el olvido, y lo he intentado por activa y por pasiva contactar con la familia y no hay manera. Respecto a lo de Teo, por fortuna, si todo va bien, saldrá del olvido porque hay un proyecto documental sobre Teo, ¿vale? ¡Ay, qué bien! Qué bien. Entonces, se está moviendo, están viendo el tema de televisión y de derechos, pero bueno, espero que salga el documental, así que servirá para recordarlo. Y ya os adelanto que, como creo que en 2022, en diciembre, el 25 aniversario de su muerte, del mismo modo que he hecho lo de Sumer, no voy a hacer tanto con Teo, yo en su momento escribí un libro, pero al menos sí tengo previsto 2 o 3 actividades para recordar a Teo con motivo de esa efeméride. Yo, como estamos hablando, otro nombre que quería decir 2 nombres. Uno es Claudio Green, que está muy olvidado, ¿no? Con esa muerte prematura. Y otro es una persona que por fortuna vive todavía, que me parece una persona muy polifacética, con incursiones en la literatura, en teatro, en radio, televisión, que es Joaquín Arvides, que también tiene su faceta como director, ¿no? Y que creo que es una persona pues, que no podemos olvidar. Bueno, pues no sé, Javier, di. No, yo que ahora hay que pedir perdón porque evidentemente nos hemos dejado, si hemos nombrado a 15, pues nos hemos dejado fuera a 40. Habrá que pedirle al festival que nos deje hacer otra mesa redonda de esta y bueno, lo que pasa es que también es verdad que lo que se pretendía era demostrar que había mucha gente que había trabajado en el cine andaluz. Y yo quiero ahora mismo nombrar a 4 personas que también han hecho cosas por el cine andaluz. Y son Mercedes Hoyos, Miguel Olí, Pilar Tábora y Javier Paisano. Porque ya que no nos van a nombrar nadie, nos nombramos nosotros. Bueno, pues yo creo que por lo menos que esto haya servido, estamos ya llegando al final, que esto nos haya servido para llamar la atención, para que abramos un poquito el camino de investigación, de recuerdos, de homenajes y de agradecimiento a todos los que han posibilitado y se arriesgaron y perdieron. Es que no ganaban nada, nada más que perdían. Y esas son las batallas que se ganan, las que se pierden muchas veces. Así que, bueno, yo creo que hemos aportado algo, ojalá que lo que hayamos aportado hoy aquí sirva para conocimiento, para arrojar un poquito de luz, una chispita de luz hacia gente que está ahora mirando para el cine andaluz y que hayamos servido de base para darle más información y que investiguen y que conozcan y que sepan que el cine andaluz tiene un pozo hondo y sólido, porque mucha gente arriesgaron no solamente su prestigio, también su dinero y sus casas. Mucha gente arriesgaron su dinero y sus casas y los perdieron en muchas ocasiones. Así que yo creo que esta mesa redonda va por ellos y en su honor y bueno, y que esperemos que también al Festival de Casares, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya dado esta ventana y esta oportunidad, también les sea útil, esta información les sirva y la difunda todo lo que pueda, que estamos seguros que sí. Así que bueno, os dejo que os vayáis despidiendo antes ya del último adiós. Miguel. Bueno, pues muchas gracias por contar conmigo y por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda tan agradable y tan necesaria. Y que bueno, como estará grabada, pues me imagino que se podrá ver en cualquier momento, no solamente durante el festival, sino que espero que también después. Mel. Hombre, yo por supuesto agradecer al Festival de Casares, que me fascina este festival porque me encanta por muchas razones y porque cómo se implica todo el pueblo de Casares, además en todo lo que se hace y cómo aman el cine, que me encanta. Y aparte agradecer por supuesto a Pilar que me haya avisado, que me haya convocado y agradecer, claro, ser pionero en el mundo siempre un sacrificio muy grande. La verdad es que ser pionero en algo implica sufrir, implica sufrimiento para que luego otras generaciones posteriores puedan disfrutar de lo que uno lucha, ¿no?
Entonces, el agradecimiento profundo a todas estas gentes que hemos mencionado, a todos aquellos que no hemos mencionado, a todos aquellos que ni siquiera vamos a llegar a conocer, porque a lo mejor eran técnicos o, ¿sabes? Gente que ha luchado de alguna u otra manera, o desde una revista, o desde un periódico, desde donde sea, y por supuesto a todos aquellos que se han jugado el tipo, la vida, la economía y todo por el amor al cine, y para que hoy en día, pues bueno, no es que estemos maravillosamente bien, pero desde luego no tiene nada que ver, ¿no?, con aquella situación. Entonces, profundo agradecimiento, claro. Javier. Pues yo me sumo a lo que habéis dicho los tres y espero, deseo e imploro que lo próximo nos veamos en Casares, porque ya también he tenido la suerte de estar un año con ellos. Me parece un sitio maravilloso, o sea, de los que tendrán ganas de irte a perderte allí, y sobre todo que me encanta su festival. Me parece esa iglesia transformada en cine, y sobre todo el espíritu que tienen ellos, me encantaría tener ahora 22 años e irme allí a rodar por sus calles. Muchas gracias, Casares. Bueno, pues igual agradezco muchísimo a Casares que ese espíritu de Blas Infante os ilumine, nos ilumine a todos, que falta nos hace. Y nada, espero que os hayamos sido útil y que agradecemos muchísimo que nos hayáis dado esta oportunidad.